poco acerca de la soldadura. Las personas que son expertos en el tema de soldadura, que son inspectores, tendrán que disculparme el nivel técnico poco escaso que vamos a utilizar en esto, pero la mayoría de los participantes de este curso son del sector salud, entonces no queremos complicarnos tanto con el tema del aspecto técnico de la soldadura. Vamos a verlo muy por encima, explicar un poquito cómo es un proceso de soldadura para luego comprender por qué falla y esas fallas cómo se van a visualizar en una radiografía. Entonces, el proceso de soldadura está compuesto, eh, o para realizar un proceso de soldadura mejor, está compuesto por un material base que vamos a utilizar. En este caso hay un material en esta posición y el otro en posición horizontal, el cual va a ser unido por medio de soldadura de arco eléctrico. Lo que ustedes ven acá es un cortocircuito controlado por el equipo, en el cual se tomó un cable que es la masa y este que es el otro extremo del cable, que es la pinza porta electrodo, en la cual lleva un electrodo. Este electrodo de color naranja, hay otros de otros colores. Lo que ustedes ven por fuera es algo como una arena, y esa arena lo que va a hacer, o la función, es crear una atmósfera cubriendo el sitio exacto donde se va a hacer la soldadura. Si este recubrimiento no existiera, la soldadura sería muy defectuosa, tendría muchas afectaciones, porque la soldadura es la que le ayuda, perdón, el recubrimiento es la que ayuda a que esa soldadura quede bien hecha, cumpla con la función, penetre tanto como se necesita en el material y finalice con una presentación adecuada. Básicamente un equipo de soldadura tiene una conexión eléctrica, tiene una dependencia eléctrica para funcionar, aunque, aunque ahora ya los hay con baterías, funciona con baterías, son portátiles completamente. Entonces tiene un cable que es la masa y tiene otra que es la pinza portaelectrodo. En este es donde se va a poner la pinza portaelectrodo. Tiene un control en el cual le podemos manejar el amperaje, un botón de encendido, y esto es todo lo que necesitamos para hacer un proceso de soldadura. Obviamente los electrodos y el material que vamos a fundir. Aquí encontramos una representación: el material base, el electrodo. Este es el recubrimiento del electrodo. Este material luego lo vamos a encontrar nuevamente sobre la soldadura, puesto sobre la soldadura como una escoria, como una cáscara, algo que está puesto ahí sobre la soldadura. El arco eléctrico que se genera, el cortocircuito que se genera, va a fundir el material base, lo va a derretir, el acero lo va a convertir en líquido, y el acero, el centro del electrodo que está en el electrodo, ese acero lo va a convertir en líquido y lo va a dispensar en forma de gotas. Esto requiere de una protección de la atmósfera para que funcione bien, para que el material base no se dañe, para que las gotas del acero que están cayendo funcione y se pueda finalmente unir los materiales. Va a resultar al final del ejercicio una escoria sobre el cordón de soldadura y una zona de penetración, o una zona afectada por el calor, la cual fue derretida y se solidificó nuevamente, pero ahora tiene encima un cordón de soldadura. Esta afectación de la temperatura tiene unas connotaciones importantes sobre el material, ¿no? Si exponemos el material en una ocasión a la temperatura, pues está diseñado para que eso suceda así, eh, para que sea modificado de alguna forma cuando esté expuesto a una temperatura de este tipo. Pero si en la soldadura nosotros cometemos un error, como soldadores cometemos un error, y esto debe ser reparado, entonces hay que hacerle un proceso de corte al material con discos de corte. Se entra a afectar nuevamente el material y vuelve a haber otro aumento de la temperatura. Ya esta zona empieza a ser modificada, y como fue una reparación, vamos a tener que luego nuevamente
ponerle soldadura y vuelve y juega otra afectación por temperatura. Entonces no es tan conveniente cuando se encuentran defectos en la soldadura, cuando se los encontramos por radiografías, no es tan divertido para el soldador ni para nadie, porque van a tener que entrar a reparar y eso implica tiempo, implica dinero y implica alterar ya la composición original de los materiales. Y si en una segunda, en una tercera ocasión se vuelve a evidenciar el daño, es decir, lo hacen el proceso de soldadura, lo radiografiamos, encontramos un defecto, entran, lo reparan, radiografiamos, vuelve a haber defectos, vuelven y cortan, vuelven y le hacen soldadura y volvemos a encontrar algún defecto, ya ese material difícilmente se va a poder usar y eso pues es una pérdida económica importante. Entonces esas consideraciones hay que tenerlas muy presentes al momento de realizar procesos de soldadura. Por eso los soldadores a nivel mundial son de las personas que más solicitud de trabajo encuentran. Hay mucha necesidad de soldadores a nivel mundial. Se habla de cerca de 350.000 soldadores se necesitan a nivel mundial. Pero soldadores de verdad, soldadores preparados, soldadores calificados que sepan hacer esto, que sepan aplicar cordones de soldadura, no es poner puntos de soldadura, sino aplicar cordones de soldadura de verdad y, y tienen una solicitud bastante alta, además que tienen unos sueldos también bien interesantes. Es una de las actividades poco exploradas. Eh, en países como Canadá pagan alrededor de $100.000 al año por un soldador calificado y muchos países también tienen necesidades gigantescas de soldadores, pero eso no es tan sencillo como eso. Suena más interesante los números que el cómo, el cómo se hace un buen soldador. Estas son las barras de electrodos que usualmente se utilizan para los procesos de soldadura, pero electrodos hay una cantidad gigantesca de versiones de soldadura. Hay para algunos aceros especiales, hay otros para otro tipo de aceros, unos para unos equipos, para otros, para combinación de metales, eh, para diferentes temperaturas, diferentes composiciones de recubrimiento, hay muchas variables. Equipos de soldadura también hay muchos, hay procesos semiautomáticos como este, en el cual vean que ya no tiene una pinza con un electrodo, sino que ahora esto es una pistola y acá él tiene un gatillo. Al oprimirlo, por dentro de esta manguera viene un alambre color cobrizo usualmente, y ahora lo que va a proteger el charco de soldadura es un gas que sale a través de esto, que viene por la misma manguera. Vienen un gas que va a proteger el cordón de soldadura. Este es un proceso ya semiautomático y hay muchos otros procesos. Una de las ventajas que tiene este proceso de soldadura es que no genera escoria sobre la soldadura. Al finalizar la actividad no va a quedar la cáscara que luego toca martillarla, toca pulirlo, toca cepillarlo para quitarle. En esto queda muy poca escoria y se quita muy fácilmente, a diferencia del proceso con el electrodo. Otro tipo de soldadura es conocida como TIG, TIG, que traduciría Tungsten Inner Gas, que es una pistola en la cual se tiene el electrodo que es de tungsteno, tiene un gas protector, aquí se genera el arco, pero este electrodo de tungsteno no es consumible, es decir, este no es el que se va a acabar. El que se le va a sumar a la soldadura es una varilla de aporte que va aparte, el soldador tiene que soldar aquí a dos manos. En una mano tiene esta varilla que es el aporte y en otra la que va a hacer que funda esta varilla y funda el material. Tiene un material base y una varilla de aporte.
La esencia de la soldadura básicamente es tener material base, tener un material base y un material de aporte, y unir esos dos o tres elementos, dos materiales base más un material de aporte, unirlos, fundir los tres, derretir los tres y crear una sola pieza, un solo componente. Y ese solo componente, al hacerse uno solo, la idea es que tenga características de resistencia iguales o superiores al mismo material base, por las condiciones de la afectación térmica que tiene esa zona en donde se está haciendo la soldadura, más el electrodo o el material de aporte que se le ponga debe tener una integridad y unas calidades de resistencia muy altas y muy superiores para garantizar pues que el componente unido de esta forma cumpla con el objetivo. Esto es lo que nosotros inspeccionamos, las soldaduras, principalmente. Lo que más se inspecciona con radiografía industrial es las soldaduras, porque son procesos hechos por humanos y son susceptibles de fallar. Es muy posible que una soldadura falle por diferentes posibilidades, pero puede fallar. Estos procesos de soldadura son casi que artísticos, son unas condiciones que representan una integridad del componente y y una adición estética impresionantes, en la cual requiere un pulso impresionante para poder hacer soldaduras que cumplan con el objetivo y que estéticamente estén bien desarrollados. Si ustedes ven, una cosa es cómo está hecha una reja, una valla, una reja, una puerta metálica. Lo que lleva son unos puntos de soldadura ahí puestos, y otra cosa es cómo es una soldadura de una tubería hecha por un soldador profesional. Hay procesos de soldadura que son realmente maravillosos, los resultados que se obtienen, eh, no siempre con electrodos de aporte. Miren esta presentación de este cordón de soldadura, o acá en esta soldadura de un marco de una bicicleta. Miren esas eh, escamas, como se les llaman, que parecieran monedas puestas una sobre otra. Eso hace parecieran monedas puestas una sobre otra. Este es un proceso de soldadura, de los muchos procesos de soldaduras que hay. Tiene esto un movimiento específico para poderlo desarrollar y que quede de esta forma. El soldador debe tener la habilidad de mover su mano a una velocidad específica, en una amplitud específica, para que no le quede una más grande que la otra, a una velocidad de avance, a una profundidad, esto no está en contacto. Ya les voy a mostrar un video y verán que la soldadura no está en contacto con el material, está más o menos a unos 3 milímetros del material. Entonces mantener ese pulso a esa distancia y procurar que no falle nada es bien complejo. Miren aquí el resultado de esta soldadura. Estas escamas, que parecieran escamas de pescado, son el resultado de un movimiento específico que le da el soldador con la mano al, al electrodo. Esto es bastante complejo lograr hacerlo, pero los soldadores desarrollan una habilidad bien especial para desarrollar este tipo de soldaduras, y esto es lo que hace que un soldador se distinga de, o se diferencie mejor, de un ornamentador o un carpintero metálico, como llaman en algunos países, a quienes hacen puertas y ventanas, a diferencia de un soldador profesional, un soldador del sector industrial. Eso es lo que nosotros vamos a entrar a inspeccionar. Cuando se hace un proceso de soldadura, esto es lo que sucede. En cámara lenta, este es un electrodo.
Este es el recubrimiento del electrodo, esto que parece arena, es el material que recubre el electrodo. Y lo que está cayendo acá son gotas de acero fundida por el proceso del cortocircuito que les hablo. Vean que la temperatura es tan alta que derrite el material base. Esto es una lámina de acero y esto se está fundiendo, esto le está abriendo un hueco. Y lo que cae es lo que forma un charco, el charco de soldadura. Esto es acero líquido. Este acero líquido es lo que debemos nosotros luego inspeccionar cuando se haya generado el, el cordón de soldadura. Este recubrimiento le va a generar sobre la superficie del cordón de soldadura una escoria. Esa escoria hay que retirarla eh, y ya darle la limpieza y pulir y demás a la soldadura para que quede presentado finalmente. Esto es hecho por un humano. Entonces vean que aquí ya se acercó, se está acercando cada vez más. Va a tener que corregir la posición. Esto no está en una posición vertical, sino que tiene una angulación y esa angulación, este ángulo, como va a poner el electrodo, le va a determinar también cómo le va a quedar la soldadura. Si él hace el avance, vean que esta soldadura empezó por acá y ya va en esta parte. Si él hace este avance muy rápido, la soldadura va a fallar. Si el electrodo lo sigue bajando, va a fallar. Si el electrodo, ahí ya empezó a corregir la posición. Si el electrodo lo va a alejar, entonces también va a fallar si se separa mucho. Si la oscilación, el movimiento que debe darle el soldador para que esto quede como debe quedar, si esa oscilación la hace muy rápido, va a fallar. Si la hace muy despacio, va a fallar. Si el equipo no está calibrado, va a fallar. Si no lo tiene caracterizado de la manera correcta, si el electrodo no es el indicado, si el electrodo requería precalentar, si el material requería precalentarse también y no se hizo, si este charco de soldadura se enfría muy rápido, va a hacer que falle. Hay muchas posibilidades para que un cordón de soldadura falle. Por eso es que luego toca inspeccionarlo para garantizar que no suceda eso. Aquí podemos ver el movimiento que debe realizar un soldador para que el cordón de soldadura quede de la forma adecuada. Vean cómo oscila el movimiento de un lado al otro para que el cordón de la soldadura cubra todo el espacio. Lo tiene acá, pasa a este lado, luego va a pasar para este y así lo hace de manera continua durante todo el espacio que debe soldar. Como resultado entonces se va a tener un cordón de soldadura con una escoria que debe ser retirada. Aquí tenemos otro tipo de soldadura que es conocida como TIG, Tungsten Inert Gas. Entonces tenemos una pistola que tiene un gas y tiene un electrodo en el centro de tungsteno y tiene una varilla que es un material de aporte. Este es el material de aporte. Acá el soldador está trabajando con las dos manos. Con una sostiene la pistola y con la otra sostiene la varilla. Es un proceso más complejo. Debe tener una habilidad manual bien importante el soldador. Se utiliza para algunas cosas en especial. Esto no es que con cualquier tipo de soldadura yo pueda unir cualquier cosa, no. Debe tener unas características especiales en cuanto al elemento que voy a soldar, al espesor, a la función que va a cumplir, y son equipos distintos. Un equipo de soldadura MIG no es lo mismo que un equipo de soldadura TIG y no es lo mismo que un equipo de soldadura por electrodo, aunque existen equipos que pueden conectársele los accesorios necesarios para que funcione con cualquiera de esos tipos de soldadura. Otro tipo de soldadura es soldadura por arco sumergido, en la cual hay un material
de aporte, pero no hay un electrodo como tal, no está la varillita como tal, sino que hay una cantidad de arena, mírenlo acá. Esa arena, por llamarlo así, es la protección, ese es el que le da la protección al charco de soldadura. Y esto pues es un proceso automático en el cual se controla el avance, se controla el movimiento, la oscilación, se pueden hacer en los dos lados al mismo tiempo. Son procesos que usualmente al momento de inspeccionarlo por radiografía o por ultrasonido difícilmente se encuentran fallas, pero eh, no se pueden hacer en todos los espacios. Siempre va a tocar en algún momento usar la soldadura por electrodo, hecha por humanos, porque las ventajas que tiene ese electrodo es poderlo hacer prácticamente en cualquier lado, sin importar las condiciones ambientales, sin importar algunas condiciones atmosféricas, se puede desarrollar la soldadura. Viendo entonces todas las posibilidades que hay para que la soldadura falle, entiende uno por qué la importancia de los ensayos no destructivos y por qué la importancia de la radiografía. Aquí podemos encontrar una soldadura que aparentemente en la superficie no representa nada, pero al hacerle un corte transversal resulta que en el interior tiene gran cantidad de alteraciones que van a atentar contra la integridad. No se fundió el material en la condición que se requería, debía ser un poco más amplio esto, debía haber quedado lleno acá. Estos espacios llamados poros no debió tampoco quedar, y esto solo lo vamos a lograr evidenciar por radiografía. Si los materiales que estamos inspeccionando no están alineados, también eso lo vamos a evidenciar en una radiografía. Si por un lado hay poca fusión del material base, se va a ver en la radiografía. Si tenemos poca penetración, donde no llegó el material base de aporte, perdón, es decir, la soldadura no llegó hasta donde debía llegar, también lo vamos a ver. Si el electrodo fue demorado en algún momento en alguna de las paredes o en alguno de los dos materiales base, también lo vamos a poder encontrar. Se quedaron inclusiones de poros al interior de la radiografía del material, lo vamos a poder evidenciar en la radiografía. Y si estos dos materiales no están alineados, también lo podemos definir por radiografía. Resulta ser la radiografía uno de los métodos más utilizados para encontrar defectos en las soldaduras. Lamentablemente, como inspector se convierte uno en el terror de los soldadores, porque es uno quien va a aprobarles o a rechazarles su trabajo, y de eso depende posteriormente su contratación o que continúen en su trabajo. Pero ante defectos importantes, las posibilidades que componentes como esos fallen son muy altas. Algo que debe tener clarísimo un inspector en radiografía industrial es la ética y el profesionalismo que debe tener al emitir sus conceptos y afirmar cuando un componente no se autoriza su funcionamiento, cuando definitivamente el componente inspeccionado representa o tiene alteraciones, afectaciones tan importantes que definitivamente es mejor no dejarlo operar, es mejor mandarlo a reparar o desecharlo por completo. Hay que hacerlo con la radicalidad que toca para que eso se cumpla, porque las implicaciones legales que pueden recaer sobre el inspector, sobre quien firma un informe de radiografía, son importantes y, no hay que dejarlas de lado. Entonces con esto era básicamente explicarles un poquito, algo muy básico del tema de soldadura, y ya con eso podemos pasar al tema de inspección de imágenes de radiografía, y así poder entender un poquito más cómo, cómo se evidencian esas alteraciones en la soldadura en una imagen, cómo se ve. Ya vimos por la infinidad de posibilidades que puede llegar a suceder.
eh, y ya nos acercamos a la etapa final entonces del curso. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.